Lads, this is our last stand. We have been beaten, but we'll never be defeated. We will fight and fight on. We'll keep going, us English and Scottish. We'll keep going and fighting them. And if you join us and fight with us, we will tell you how this story ends. So, come on. Hola amigos, esta vez y dentro del contexto de la Guerra de los 80 años, nos iremos de nuevo a Francia para ser testigos del segundo socorro de Farnesio a los católicos durante la última de sus guerras de religión. En el anterior capítulo de esta serie, Primer Socorro de Farnesio a la Liga, se expusieron detalladamente los antecedentes históricos y el entorno de estas 8 guerras de religión en Francia. Acabada exitosamente la primera campaña de 1590, con Enrique IV derrotado y París liberada, las plazas tomadas se cedieron a la Liga Católica, y Farnesio y el ejército español se retiraron de nuevo a los territorios de Flandes. Tras esta retirada, Enrique IV, reforzado por 4.000 ingleses bajo las órdenes de Essex, volvió a la carga contra las tropas de la Liga, bajo las órdenes del duque de Mayenne. La Liga Católica y París volvían a estar seriamente amenazadas, y de nuevo todas las miradas se volvieron hacia Felipe II. Aunque el sentimiento antiespañol era profundo entre los franceses de cualquier credo, no en vano llevaban 90 años perdiendo batallas y guerras con los españoles, la monarquía hispana era la única a la que los católicos podían recurrir para protegerse de los hugonotes y sus aliados. Enrique IV, ya con un importante ejército bajo sus órdenes, fijó como objetivo de su campaña la toma de la ciudad de Rouen. Rouen, en la orilla derecha del Sena, era un objetivo estratégico de primer orden, ya que mantenía la comunicación marítima de París y era clave para evitar que flotas inglesas u holandesas pudieran remontar el Sena. Permitía mantener a la región de Normandía alzada en armas contra el rey, y no menos importante, mantenía abiertas las comunicaciones entre los territorios católicos y la Bretaña, en donde el tercio español de Juan del Águila y las tropas del duque de Mercœur se hallaban en campaña contra los hugonotes. La trascendencia de esta nueva ofensiva hizo que, por segunda vez, Felipe II ordenase, para disgusto de Farnesio, que el ejército de Flandes se trasladara de nuevo a Francia. El duque de Parma salió de Bruselas el 14 de diciembre y concentró su ejército en Valenciennes. Estaba compuesto por unos 13.500 infantes de los veteranos tercios de Velasco, Zúñiga e Idiáquez, los regimientos alemanes de Arenberg y Berlamont, el italiano de Capizucchi y los regimientos de balones del conde de Bossu y de los barones Balançon y Barbazon, y además una fuerza de 4.000 jinetes de caballería ligera y pesada. El duque de Parma exigió que se le entregara una población en la frontera como base de operaciones. La plaza seleccionada fue La Fère, en donde se dejó una guarnición de 400 alemanes. El ejército se adentró en Francia y el 28 de diciembre se unió a las fuerzas de los duques de Mayenne y Guisa y a las tropas enviadas por el Papa, unos 4.500 hombres, menos de la mitad de lo prometido. Mientras tanto, Rouen resistía valientemente desde noviembre de 1591. Frente a la ciudad, el rey Enrique IV se desesperaba, mientras sus asaltos eran todos rechazados. El tiempo corría en su contra y Rouen no se rendía. Farnesio basó su estrategia no tanto en buscar una única gran batalla decisiva contra Enrique IV, sino en provocar que, finalmente, éste se vería forzado a elegir entre agrupar todo su ejército para enfrentarle, pero teniendo que levantar el sitio de Rouen, o mantener el sitio de Rouen y arriesgarse a ser atacado por Farnesio con todo su ejército disperso y a ambos lados del río Sena. Enrique IV, enfrentado a este dilema, decidió una solución de compromiso. Dejó frente a Rouen a su infantería y a su caballería menos combativa, a las órdenes del mariscal Biron, para continuar con el sitio, y él marchó con 7.000 jinetes para atacar a Farnesio,
y desgastarlo, o incluso derrotar a alguna unidad que quedara rezagada o aislada. El 16 de enero, el duque de Parma inició su avance desde la Fère hacia Normandía. Farnesio, en territorio desconocido, se movió cautelosamente. Avanzaba con sus unidades desplegadas en lo que Napoleón llamó Le Bataillon Carré, formación por la cual el ejército formaba en un despliegue tipo romboidal, dándose apoyo mutuo y con la caballería pesada, la artillería y el bagaje en el centro, y la caballería ligera por delante, detrás y a los lados. Este tipo de despliegue hacía el avance sumamente lento, pero muy seguro. A finales de enero, concentró todas sus tropas en Amiens y de allí se dirigió hacia el suroeste. Su vanguardia llegaba al río Bresle, que separaba la Picardía de Normandía, el 3 de febrero. Mientras tanto, el rey Enrique había avanzado rápidamente desde Rouen hacia la Picardía y el 3 de febrero llegó a Aumale. Allí dejó acampado su ejército de caballería a las órdenes de los duques de Nevers y de Longueville, y él, cruzando el río Bresle, avanzó alrededor de una legua, y observando el ejército español en marcha, no encontró unidades ni descolgadas ni rezagadas a las que atacar. Así volvió a Aumale. Al día siguiente, Enrique IV, con unos 1000 jinetes, cruzó de nuevo el río y atacó a la caballería ligera de ese flanco, que, tomada por sorpresa, se dio a la fuga. Farnesio, sorprendido, inmediatamente ordenó a la caballería ligera de vanguardia y de retaguardia maniobrar para atacar a Enrique IV. Y cuando se apercibió del peligro, era ya casi demasiado tarde, y fue alcanzado por la caballería española en los flancos, y durante el combate fue herido de un arcabuzazo y evacuado in extremis por su guardia personal. Y cuando ya todo parecía perdido, apareció el duque de Nevers con el grueso de la caballería, y evitó el exterminio de los jinetes del rey y del rey mismo. La caballería española, muy sobrepasada entonces en número, detuvo el ataque y ambos bandos se retiraron. El combate de Aumale no pasó de ser una escaramuza mayor, pero tuvo consecuencias muy importantes. El rey quedó fuera de combate durante una semana. Si bien murieron solo unos 200 jinetes franceses, entre ellos cayeron unos 70 caballeros y varios oficiales superiores. El cuerpo de caballería real tuvo que batirse en retirada. Se perdió la sorpresa de su presencia y provocó, sobre todo, un desmoronamiento de la moral de combate y muchísimas deserciones. Farnesio, que pudo haber obtenido una gran victoria si hubiera presionado a un rival sin comandante y desmoralizado, retuvo sus unidades, pues creyó que la carga del rey era una estratagema para traerle al otro lado del Bresle, donde le esperaría el resto del ejército realista para tenderle una emboscada, y así detuvo su contraataque y se perdió la oportunidad. Los realistas franceses se retiraron a Neufchâtel primero y luego a Dieppe. Mientras tanto, en Rouen, Villars aprovechó la ausencia del rey para realizar una salida en fuerza contra los sitiadores y asaltó la primera línea de trincheras, sorprendiendo y acabando con sus ocupantes. Y no solo clavó la artillería, sino que voló el depósito de municiones. Los realistas perdieron más de 800 hombres y Biron, su comandante, tuvo que retirarse a la población cercana de Darental. Volviendo a Farnesio, tras el combate de Aumale avanzó hacia Neufchâtel, la única villa fortificada entre él y Rouen. La sometió a sitio y la rindió al cuarto día de castigo, el 12 de febrero. El 26 se desplazó con el ejército a Belencomble, y a punto de marchar sobre Rouen se recibió la noticia de que los realistas habían levantado el sitio. Enrique IV, la fortuna le volvió a sonreír. Con las tropas realistas divididas, batidas, desmoralizadas y con muchísimas deserciones, Mayenne, el líder de la Liga, chantajeó a Alejandro, amenazando con retirar el contingente de la Liga si los españoles entraban en ella. Los altos oficiales franceses temían que los españoles ocuparan las plazas conquistadas para retenerlas en su poder. Parma
organizó entonces el envío de víveres desde las poblaciones católicas de Le Havre y Harfleur, en el estuario del Sena, y envió un tren de suministros junto con un regimiento de varones a reforzar la plaza, y se dirigió hacia la Picardía para sitiar y tomar Rouen, la única población realista que tenía a sus espaldas. Todos creían que el vapuleado Enrique se retiraría al interior de Normandía, donde todavía tenía poblaciones que le seguían fieles. Se equivocaban. Enrique IV, en lugar de retirarse a Normandía, dejó a Biron frente a Rouen y se dirigió a Dieppe, desde donde podía atacar la línea de suministros de Farnesio y la Liga. Cuando se confirmó que el duque de Parma se había dirigido al norte, volvió sobre sus pasos y con 5.000 jinetes, se perdieron 2.000 por bajas y deserciones, se reunió con Biron en Darentan para proseguir el asedio. Y de nuevo le sonrió la fortuna. El 27 de marzo llegó al estuario del Sena una flota holandesa que, sobrepasando Le Havre y Harfleur, ancló en Quillebeuf, desembarcando 3.000 hombres a las órdenes de Philip de Nassau. Con estos refuerzos, más los ingleses de Essex, puso de nuevo cerco y sitio a Rouen, mientras que la flota holandesa la bombardeaba desde el río. El señor de Villars, instalando una batería dirigida hacia el río, obligó a la flota enemiga a retirarse con daños. Villars envió emisarios a Farnesio y Mayenne, informando de la situación. Esta vez, Farnesio no hizo caso de las maquinaciones de Mayenne, y reuniendo todas las fuerzas disponibles y acortando al cruzar el Somme en 6 días, se plantó con 12.000 infantes y 5.000 caballos en las inmediaciones de Rouen. El rey francés, sorprendido ahora por la velocidad con la que el duque de Parma se había movido y consciente de que su ejército no se había recuperado todavía, volvió a levantar el sitio y se retiró a Bus y a Huy, 9 millas al sur de Rouen. Farnesio y Mayenne esta vez entraban en la ciudad y Rouen volvía a quedar liberada definitivamente el 21 de abril. En consejo de guerra, los españoles eran partidarios de atacar inmediatamente al rey, pero de nuevo fueron amenazados por Mayenne, que impuso su estrategia de tomar primero Caudebec con el argumento de que Enrique se hallaba retirándose al interior, completamente aislado y desmoralizado. Se volvía a equivocar. Parma finalmente atacó la villa y la tomó en tan solo 3 días, del 24 al 27 de abril. La flota holandesa intentó intervenir, pero de nuevo fue rechazada por baterías montadas en la ribera del Sena. Durante este sitio tuvo lugar un fortuito y desgraciado suceso. Cuando Alejandro se había inspeccionando las defensas de Caudebec, recibió un arcabuzazo en el antebrazo derecho que le obligó a dejar el mando. Mayenne pasó a ser el comandante en jefe y movió el ejército a Yvetot, villa bien comunicada con Rouen y Le Havre. El rey, furioso por ser continuamente rebasado y obligado a retirarse, hizo un llamamiento a todas las poblaciones y en apenas 10 días su ejército ascendió a 18.000 infantes y 8.000 jinetes, muy superior al de Parma, y volvió al ataque, moviendo su ejército hacia la Picardía para cortar las comunicaciones de Farnesio. Ya que en esas fechas el río Sena bajaba muy crecido y no podría ser cruzado, su estrategia era ahora dejar a Farnesio con solo 2 opciones. O se le enfrentaba en batalla en condiciones muy desfavorables, o se tendría que retirar a Le Havre, en donde quedaría encerrado, pues el mar estaba completamente dominado por los ingleses y holandeses. Ahora sí sería el fin del ejército español. Mayenne, sabiendo que el rey venía contra él y sin saber bien qué hacer, el 30 de abril ordenó fortificar el este y norte de Yvetot y atrincherar allí el ejército. Enrique IV realizó varios asaltos frontales a las trincheras, pero todos fueron rechazados con pérdidas. Así que, aprovechando su superioridad numérica, se dedicó a extender su perímetro de ataque para intentar envolver a Mayenne, que respondió reduciendo su perímetro defensivo. Pero pronto surgió en el campamento la amenaza del cerco y la hambruna. En esta situación desesperada, Farnesio volvió a asumir el mando. No solo seguía siendo el mejor general de su época, sino que, como demostró
frente a Amberes en 1585, tenía también uno de los mejores cuerpos de ingenieros y un gran general. Cuando no tiene alternativas, las crea. Envió emisarios a Rouen y a Caudebec, con órdenes de que se concentraran en esta última villa todas las barcas, pontones y material de construcción disponible, mientras mantenía ocupado el rey con escaramuzas y salidas desde las trincheras y una aparente actividad en Yvetot. Desplazó discretamente sus zapadores a Caudebec. Hizo cruzar un regimiento de balones al sur del Sena y construir un reducto artillado con cañones. Y por la noche, mientras sus ingenieros seguían armando el puente de pontones, se fortificaba también el lado norte con un nuevo bastión artillado, quedando el regimiento balón de Bussy a cargo de su defensa. Enrique IV, ajeno a todo lo que tramaba Farnesio y seguro ya de su completa victoria, seguía muy ocupado extendiendo las trincheras alrededor de Yvetot para encerrar al ejército español. Farnesio dejó unos 2000 italianos en Yvetot, con algo de caballería ligera, para mantener cierta actividad y proteger el cruce del ejército al lado sur. Durante la noche del día 20 de mayo se montó el puente de pontones y antes del amanecer el Armada y la artillería ya estaban cruzando el río al lado sur. A continuación cruzó toda la infantería. Nadie en el ejército realista se enteró de nada. Al día siguiente se informó al rey de que parecía haber menos actividad en las trincheras enemigas. Enrique envió entonces algunas unidades de caballería a explorar, y éstas encontraron las trincheras frente a la villa completamente vacías. Mientras reportaban la situación y se decidía qué hacer, los italianos y la restante caballería se retiraron de Yvetot hacia la cabeza de puente de Caudebec. El rey, completamente sorprendido y furioso, envió a toda la caballería disponible hacia las tropas enemigas en retirada, pero éstas tuvieron el tiempo justo para cruzar, y la caballería realista fue recibida con descargas de cañones, arcabuces y mosquetes, tanto del bastión del lado norte como el del lado sur, y se tuvo que batir en retirada con graves pérdidas. Antes de que llegara el grueso del ejército realista, los balones de Bussy tuvieron tiempo de desmantelar el bastión del lado norte y retirarse ellos mismos con sus cañones a la orilla sur. En ese momento apareció la flota holandesa por el río, enviada desde Quillebeuf, pero no solo era ya demasiado tarde, sino que fue dispersada a cañonazos desde el bastión sur. Sin la flota enemiga presionando y sin tropas realistas en el lado norte, se desmanteló a tiempo el puente y las barcas y pontones fueron enviados todos a Rouen. Las unidades realistas que iban llegando se encontraron con un Sena impasable, y al otro lado el ejército español. Farnesio y su ejército se habían escabullido mediante un audaz plan y una brillante actuación de los ingenieros. Enrique IV nunca consideró siquiera la posibilidad del cruce del Sena. Burlado de nuevo por el duque de Parma, asistió rabioso al desmoronamiento de su impecable estrategia. Parecía tenerlo todo y ahora no tenía nada. Farnesio movió su ejército con celeridad y llegó a París, en donde recibió la noticia de la victoria de Juan del Águila y el duque de Mercœur en Craon el 23 de mayo. Tras dejar 1500 balones para reforzar la guarnición española, sin perder tiempo se dirigió a Flandes. Había acabado la campaña y conseguido todos sus objetivos sobradamente. Desgraciadamente, la herida del antebrazo tuvo consecuencias desastrosas, y el 2 de diciembre de 1592, Alejandro Farnesio, duque de Parma, apodado el Rayo de la Guerra, moría en Arras a consecuencia de la herida. Enrique IV no logró tomar París y no logró ser reconocido como rey. Finalmente, en un acto de pragmatismo y de dudosa moralidad con sus principios, el 25 de julio de 1593 abjuró y se convirtió al catolicismo. Ya no había impedimentos para ser reconocido como rey de toda Francia. Aquí es
cuando se le atribuye la frase de París bien vale una misa. Aunque muy querido por su pueblo, sufrió al menos 12 intentos de asesinato hasta que François de Ravaillac acabó con su vida el 14 de mayo de 1610. En cuanto a Flandes, la muerte del gran general Alejandro Farnesio espoleó a los rebeldes calvinistas, que acrecentaron sus acciones. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. ¡Hasta luego, amigos!